Bueno, vamos a ir ahora sí con las preguntas, que son un montón. Yo lo que quiero saber es qué es lo que tiene Demet en su cabeza, en mente, hoy por hoy. Vamos a preguntar. Lo que yo quiero saber, no creo que quieren saber todas. Bueno, me salió el ermitaño, pero en realidad yo quería buscar otra carta. El ermitaño y el sol. En realidad ella está buscando en su interior, quiere salir de sus problemas, sobre todo que vienen del pasado y buscando su luz interior, la va a encontrar, sí. Entonces yo creo que en su cabeza tiene en mente solucionar problemas, cosas por ahí del pasado, cosas que tiene en su interior. Vamos a ver Jan, qué tiene en su cabeza. A ver, ¿qué tiene Jan? Bueno, parece mentira. También cosas del pasado, ver su interior, a ver, vamos a sacar una más. El Papa, hacer las cosas bien. Él quiere hacer las cosas bien, de la forma correcta. Parece mentira que los dos tengan lo mismo. A ver, olvidé de prender esta velita. Voy a prenderla. Acá está. Ahí estamos. Y esta está encendida. Bueno. La pregunta del millón es ¿cuándo se va a separar de Demet? Vamos a ver si sale. O va a terminar ese contrato. Vaya Dios a saber qué es eso. Si está registrado, si no está registrado. A ver. Bueno. Creo que no faltaría tanto. Acá ya con estas cartas me diría que se estaría tomando la decisión de irse. A ver. 15, son 19. 3, 25, 28, 38. 38, 48. 54. Más o menos, más o menos. Yo pienso que... Esto es, ojo, yo no me gusta dar tiempos, pero diría que podría ser aproximadamente en 7 meses aproximadamente. Cuando yo digo un tiempito, claro, muchas veces se entiende como un tiempito corto. Bueno, un tiempito no es corto. Vamos a preguntarlo de nuevo. O sea, hay cosas que evidentemente no se pueden. Cuando vean el otro video van a entender que hay cosas que por ahí no se pueden acelerar. Que hay que esperar el tiempo que tiene que ser.
sea, yo digo 7 meses, puede ser antes, puede ser después, dentro de ese tiempo, aprox, 1, 2, 3, 4, 5. Acá me queda la torre, son 12, 17. Sí, más o menos ese tiempo. Más o menos. ¿Cuáles van a ser? Porque ella sé, o sea, en qué condiciones se separaría, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el detonante? Bueno, acá hay cosas que obviamente están mal. Empezamos con Diablo y la rueda de la fortuna. Acá estaría la finalización de un contrato que se está haciendo esperar. Bueno, ¿cuáles serían las condiciones? Es que ya se tiene que apurar porque si no se le va su amor, se le va muchas posibilidades de trabajo y su felicidad. O sea, acá hay esperanza. Acá hay esperanza, sí. Acá me está hablando del término, sí, de un contrato. Yo sacaría 2, estas las saqué como aclaratorias. Bueno, acá no se está hablando de cosas que no están bien. Ese matrimonio, vamos a supuesto matrimonio, ya sabemos todos qué es lo que pasa con él. La rueda del destino sí gira hacia un divorcio, sí, gira hacia un divorcio. Ella tiene que recuperar la esperanza, tiene que estar bien, tiene que estar tranquila, en paz, mirar las cosas. O sea, esto va a llevar un tiempito, vuelvo a repetir. 21, 31, 35, 36, 61, 66. Sí, sí. Tal vez sea un poco antes de los 7 meses. Puede ser ahí, está dando vuelta. Pero ella necesita estar con la persona que realmente quiere y que aparte se lo está exigiendo. Si esto no sucede, hay posibilidades que las cosas no vayan bien. Porque hoy por hoy las cosas están un poco tensas entre Jan y Demet. La otra pregunta que me hicieron es si ellos van a estar algún día juntos. No, veremos qué nos dicen las cartas. Yo parecería que de este año no pasa, o sea, de 3 a 7 meses, más o menos. Bueno, yo creo que evidentemente sí, van a estar como pareja. Acá me habla un poco del pasado, del presente. El presente hay muchas intervenciones de gente. Acá hay mucha gente metida, muchas manipulaciones de un lado, del otro, o sea, del lado de ella y del lado de él. Va a haber muchas cosas que no están claras, bastante turbias. Pero bueno, son evidentemente cosas que ya vienen arrastrando desde un pasado. ¿Que esto se va a poder materializar? Sí, acá está la justicia, acá están los enamorados, el Papa, el Sol, perdón, el carro. Y después ellos dos, honestamente, la van a tener que pelear.
porque no va a ser fácil. Lo que me estaría diciendo es que sí hay un potencial para que ellos estén juntos, sí, hay un potencial. Nunca nos olvidemos que estas tiradas son es lo que baja del inconsciente colectivo hoy. Obviamente la última palabra la tienen ellos porque tienen libre albedrío, pero lo que estaría marcando es que sí, que hay un potencial para que estén juntos. Más allá de que hoy por ahí estén distanciados, porque hay muchas cosas en el medio, realmente hay muchas cosas. A ver, otra pregunta. Si Demet se casó por despecho, yo creo que esto ya lo respondimos. Y creo que sí, que fue cuando pasó todo lo de Violeta. Vamos a preguntarlo igual si quieren. A ver. Demet se casó. Sí, se alejó, se quiso alejar, pero se encerró sola. Digamos que estaba cansada de tantas idas y vueltas. Otra vez me sale esta carta que es el destino. Esta carta hoy salió. Digamos que sí, que se casó por despecho. Sobre todo, bueno, está el diablo. Ahí me está hablando también de, por ahí en ese momento no estaba tampoco pensando tan lúcidamente. Y se quiso como alejar de todo, aún teniendo sentimientos, ¿eh? Esto está claro. Es como que se quiso ir a aguas más tranquilas. ¿Qué pasa? Que no fueron aguas más tranquilas. Acá hay también metida gente de por medio en esta relación. Bueno, a ver. La otra pregunta, si es verdad que él le pidió que se casara con él, o sea, si Jean le pidió a Demet que se casara, no sé de dónde salió esto, pero bueno, lo vamos a preguntar. Porque parece que algunos dicen que ella está separada, o sea, yo no creo que, no es que creo que esté casada, creo que es una farsa, pero aparentemente dice que él, me dicen que él le pidió matrimonio y que se casan en abril. Bueno, es verdad que ella le pidió. Yo la verdad es que no creería que le haya pedido matrimonio. No creo que le haya pedido matrimonio. Creo que él está esperando a que se termine esa historia que tiene ella. No se va, no, yo no creo que, o sea, después de una mala época sale el sol, sí, pero no creo que se casen en abril. O sea, hay una carta de compromiso acá, todo, pero no me es suficiente para decir que se vayan a casar en abril. Creo que por ahora hay por ahí una falta de comunicación, hay un mal momento,
pero después de ese mal momento sí sale el sol. Honestamente no creería que se casen en abril. Yo tendría que ver por ahí con los menores, pero no creería. No, honestamente no creo que se casen en abril. Estoy mirando estas dos cartas. Que, no sé, puede ser que sí. Bueno, el emperador para mí es Aries. Aries es entre marzo y abril. Y acá hay una persona que está cuidando un orito. Que la única manera que se casen es que me parece que ella se quede embarazada y se casen en abril por eso. Eso fue lo único que me llamó la atención. En realidad no me está marcando que se casen en abril. Esa es la única posibilidad que hay. Si Jean le regaló un vestido a ella. ¿Qué pregunta esta vez? La verdad. Bueno, ¿qué piensa de mí? ¿Qué piensa Jean? Ya está en el otro video. Está explicado más o menos. Así que no la voy a hacer eso porque ella está en el otro video bastante bien explicado todo lo que está pasando. Sí, bueno. Yo no creo que sea verdad. Me queda la luna acá aparte. No. Me queda el diablo y la luna acá. La verdad es que a ver, estoy mirando. Que podría ser que él le enviara algo, sí, pero que él se haya movido a dar un vestido, no creo. Obviamente sí, en los comentarios también sale en el otro video, le tiene pánico al que dirán. Cómo están ellos y todo eso, ya también está en el otro video. Si él va a grabar Viola, la segunda temporada de Viola. Me habían preguntado por el padre de él. A mí lo que me salió, yo creo que lo dije la vez pasada, me parece que, yo no sé si él no lo tiene puesto en alguna casa tipo geriátrico, pero con cuidado de adicciones también. Es como que me sale como en un hogar, pero un hogar como especializado. A ver. Ah, no, vamos a ver la segunda parte de Viola. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Parecería que todavía esto está parado y en veremos. Que, o sea, ganas no tiene. Ganas de hacerla no tiene, todavía está parado, todavía no está decidido, es una decisión que todavía no se tomó porque acá está la luna. Me queda acá el diablo. Hay que ver,
porque si bien está la justicia, acá hay una mujer que sale con la rueda hacia la torre. Habría que ver esto. Por ahora, yo diría que está en veremos. Pero la otra pregunta es si él puede llegar a cambiar esto de Viola como el mare, parece ser Mediaset, que es por la Isla de los Famosos, como presentador de la Isla de los Famosos, en vez de hacer Viola. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, si hay una posibilidad. Bueno, a ver qué dice. Parece que por ahora no. Es algo que creo que se está hablando, pero no, todavía no hay una resolución a esto. Que podría hacerla en un futuro, sí, hay una posibilidad. Ahora ya es un no, no. Ya es un no. O sea, es una, lo de Viola está ahí y esto por ahora yo creo que es un no. Que hay posibilidad por ahí en un futuro de cambiarlo, sí. Todo lo que pasa es que todavía no está nada decidido de todo esto. Bueno, si están enamorados, si ella confía, todo esto ya lo aclaré en el otro video, salió, escúchenlo bien. El divorcio, ¿por qué se sigue retrasando? Porque, bueno, hay cuestiones que evidentemente todavía ella tiene que resolver, esto salió claro. Hay gente metida de por medio, sí se va a hacer, pero hay gente metida de por medio, tiene que resolver y no se puede apresurar. De hecho, también salió en la otra tirada. Bueno, la otra pregunta es si van a ir a... Ah, vamos a tirar, sí. Él va a ir a si van a ir a San Remo. Vamos a preguntar si Jan va a ir a San Remo. Creo que esto es en febrero, ¿no? Bueno, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay probabilidades que sí, que vaya. 4, 6, 8, 9. Vamos a preguntar por ella. Hay muchas probabilidades que vaya, ¿eh? Vamos a preguntar si Demet... Es más, yo creo que los quieren a los dos como estrellas estelares. A ver, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Sí, ella, ¿hay posibilidades que vaya? Sí, hay posibilidades. De hecho, está llamada. Acá el problema es otro. El problema es si Jan firmó algo que le prohíbe aparecer por ahí con ella en público, pero que los quieren a los dos en San Remo, sí, esto es más que evidente, hay un llamado hacia los dos, quieren que estén como pareja porque sería algo espectacular, hay gente muy interesada en que ellos dos estén, sí. Parecería como que sí, los dos quieren estar, hay algunos problemas para que estén, sí. Ella también tiene, los dos tienen problemas, pero ella pareciera que tiene más. Entonces vamos a preguntar, ¿hay algún contrato que prohíba que ellos no estén juntos? Vamos a ver. Ay, sí, como algo del pasado que es como que prohíbe que ellos se muestren en público. O sea, que más que nada que como que ella no salga con él. Puede ser de aparte de Italia y todo eso. También la otra pregunta es si yo igualmente voy a ampliar con todas las cartas. Si ella está negociando algo en el exterior, algún tipo de contrato en el exterior. Sí, pero falta todavía. Todavía, o sea, las cosas que está negociando es como que los contratos se le van cayendo, se le están cayendo. Más adelante lo va a poder hacer, sí, pero por ahora es como que todo se le va cayendo. Hay otra pregunta que quiero hacer. Después ya hago una tiradita más general. A ver. Bueno, yo lo que pregunté es si a ella se le cayó el tema de un contrato. Bueno, lo voy a decir con todas las letras porque total no hay nada que esconder. Yo realmente creo que ella la estaban esperando para el turco. Esto es realmente lo que creo por un montón de tiradas que yo hice. Creo que hasta último momento la estuvieron esperando. Volvieron a traer a la otra actriz inglesa. Yo ya dije que con Greta había muchas discusiones. Yo creo que tiene mucho que ver Greta y Chilemi. Creo que hay un lleva y trae ahí. Pero acá sí se le cayó a ella. Ese para mí, ese contrato que tenía para participar en el turco por culpa de un contrato que tenía Jan anterior. Que puede ser con, yo no sé si es con La Luz, con Mediaset,
Pero algo tiene que ver la Chilemi. Y también estaba Greta llevando y trayendo. Siempre lo dije, esa mujer, bueno, acá salen, ¿no? Todo el puterío y todas las cosas. Está para, perdón, puterío dije, todo lo que fue paralizado. Pero que ella la habían llamado, sí, la habían llamado. Y lamentablemente no pudo hacer esto por culpa de ese contrato abusivo que ya van a ver en la lectura anterior que él tenía. Y bueno, y lo digo con todas las letras porque la verdad estoy cansada de decirlas, no me gusta decir las cosas a media máquina. Se dice y punto, y se acabó. Por eso también está un poco complicado el tema por ahí de San Remo. O sea, sí quieren ir, se está haciendo todo lo posible para que vayan los dos, sí. Que está complicado, sí. No hay una decisión, creo que final. Los dos tienen ganas de ir, pero hay algo que por ahí, un contrato que a ellos no los permite morar y mostrarse juntos. A ver, yo estoy mirando más. Perdón, porque tengo un millón de preguntas. Pero más o menos las respondí todas. Bueno, vamos a preguntar sobre Internet y lo que es trabajo. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Wow. Bueno, vamos a empezar por aquí y después sigo con las que miro por allá. Vale, miro por allá. A ver, lo que me está contando un poco es que este matrimonio sí se va a terminar. Esta persona con tanto orgullo que quiere demostrar algo que realmente no es, a costillas de ella, esto sí se va a terminar. Me vuelve a hablar una persona del pasado, del 6 de copas, hoy salió, creo que ella va a dar un paso. Sí va a tener complicaciones, obviamente, pero va a ser lo correcto. Se va a alejar de esas situaciones. Va a tener que luchar, sí, porque acá hay, obviamente, cosas, compromisos, hay dinero, compromisos, o sea, entre varias personas. Que no está todo muy claro, sí. También hay problemas que le traen desde afuera a esta persona, que para mí siempre es la Chilemi. Le trajo muchos problemas con el tema de los contratos de trabajo, sale el diablo, o sea, hay mucho de eso. O sea, acá, bueno, fíjense, se arman todos líos por internet, hay muchas idas y vueltas con el tema por internet. Hay algo que ella estaba esperando y que se quedó en medio camino, que le trajo muchos dolores de cabeza. Sí, ella está bloqueada, parada en este momento. Pero bueno, es un tiempo que va a tener que pasar y que va a tener que batallar. No le queda otra. Pero más adelante a ella le sale el sol. Así que y va a seguir avanzando y va a seguir con sus proyectos. Y bueno, y la justicia, esto es bastante loco todo esto. La va a llevar hacia la persona que ella quiere. Son cartas muy kármicas las que le salen, honestamente. Es como que hasta 4 de bastos, lo mismo. Son cartas hasta por destino. Hoy está media de capa caída. Pero yo pienso que después ella se va a poner bien. Esto salió más o menos todo lo que pasó. Yo ya lo dije clarito, porque la verdad que andarme con rodeos, aunque me digan que no, que esto, que lo otro, no me importa. Es lo que yo vengo viendo hace un tiempo y
es lo que pienso, honestamente. Y vamos a ver a Jan. En otras tiradas me ha salido que la Chilemi es la que estaba muy interesada en Jan, como ser, yo no diría enamorada, sí que le gustaba mucho, pero tener como algo formal con él, como engancharlo. Y él no quiere saber nada de eso. Bueno, por favor, listo, acá. Vamos a ver. Otra vez este 6. Siempre es el 6 de copas. Esto es en relación a vidas pasadas. Agarré al revés esto. La sacerdotisa, la luna. La familia. La justicia, puta. Es todo muy, muy kármico. 2, 3. Muchas cartas muy parecidas a las de ella. El sol. Bien. A ver. Vamos a frenarnos un poco acá y después sigo viendo. Vuelvo a repetir. Esta relación para mí viene de vidas pasadas. Hay algo que tienen que cumplir. Lo van a cumplir o no. Ya esto es un tema de libre albedrío y de cómo se den las cosas. Que las cosas están complicadas, sí. Hay personas que los quieren molestar a ellos, sí. En el caso, en los dos casos, en realidad, por un lado para mí está ella, la Chilemi, que en este momento los está molestando a los dos, y también está el Usán de por medio, ¿no? Que ellos quieren formar en sí una familia, sí. Hay cosas que se van a ir solucionando, o sea, problemas, cosas que se van a ir solucionando. Acá me salen los enamorados con el sol, así que bien, hay mucha esperanza de parte de él. Sí, va a haber mensajes entre ellos, esto sépanlo, van a trabajar juntos en algún momento también, porque los van a llamar. Esto es así, no sé si será lo de San Remo o no, pero más adelante van a trabajar juntos. O van a estar juntos, acá hay un llamado, pero no sé si es lo de San Remo o va a ser otra cosa. Sí, él se siente un poco estafado en los sentimientos estos días. Pero, bueno, son cosas que va a tener que pasar. Está un poco cansado, sí, no sabe qué hacer también. Se enoja, sí. También, pero bueno, yo vuelvo a mostrar. Yo agarro otro mazo, me salen ellos dos juntos. Junto con el Papa. Uf. El Papa es un sí, también es una carta que habla mucho de destino. Todavía tienen que pasar varias cosas, tienen que solucionar problemas, acá hay muchos dolores de cabeza por delante, cosas que se van a decir por internet. Bueno, pues sí, hay contratos que hay que terminar también, más allá de todo. Pero van a haber nuevas oportunidades, por supuesto que sí. Estoy mirando un poquito más las cartas. En realidad lo que aspecta hoy es que tienen que pasar muchas pruebas, defender lo que es de ellos para poder concretar esa victoria que tanto quieren. Pero hay que tener mucha cabeza fría, domar esa mente, o sea, domar con la mente ese espíritu, y esto está para los dos, ese cuerpo, esas ganas, la fuerza, va. Domar con la mente los instintos. Pero en los dos casos me salen prácticamente iguales. En una me salió la rueda, en otra me sale el Papa.
me salen juntos. Esto es, ¿a que hay problemas hoy por hoy? Sí, hay problemas. ¿Se van a estar comunicando y viendo? Sí, también se van a estar comunicando y viendo. ¿Hay cosas que hablar y resolver? También. Van a tener que pasar muchas situaciones, hay contratos, hay personas de por medio que estos se están molestando, sí. ¿Van a volver a trabajar juntos? También. Lo de Sanremo no sé si se dará, puede ser que sí, porque hay mucho interés de que ellos estén juntos, pero todo eso va a depender de que se evolucione ese contrato. O sea, vamos a preguntar si Jan va a poder solucionar ese contrato. Y en todo caso también vamos a preguntar por Demet, si va a poder solucionar su tema para ir a Sanremo. Hay muchas cosas, hay muchos obstáculos a superar. Evidentemente, acá hay algo que está marcado por destino. A veces el destino también se puede cumplir o no en esta vida, se puede cumplir en otra. Vuelvo a repetir, esto es libre albedrío y esto va a depender de lo que hagan ellos para que esto suceda. Pero que sí está marcado, que viene desde antes, me lo marca siempre. Hoy más que nunca. Veremos qué sucede. A ver. A ver. Está jodido que solucione el tema del contrato. Está medio jodido que solucione eso. Uf. Lo quieren igual, porque miren, otra vez me sale lo mismo. Lo quieren igual. Lo quieren con ella. Pero está bravo que solucione ese tema. Vamos a ver si ella tiene un problema también. Yo creo que se va a hacer todo lo posible para que estén juntos. Podría indicar que, indica que va a estar brava la negociación. Para que él vaya, sí. ¿Se podría llegar a un acuerdo? También se podría llegar a un acuerdo. Si yo les digo que hoy por hoy no está decidido, porque es lo que marca, no les puedo mentir. A ver. Bueno, ella no tiene tantos problemas para ir a Sanremo, que tiene problemas es él, no ella. Que vaya a ir también todavía está en veremos, hay una posibilidad que sí, pero yo no lo puedo afirmar 100%, porque pareciera ser que si no va él, ella no va. Entonces está bravo lo de Jan. Ella podría ir, sí, pero lo de Jan está bravo. Hoy por hoy no veo resolución todavía, pero esto se puede preguntar la semana que viene. Pero hay mucho interés, eso es verdad. Bueno, creo que hasta acá llegan las preguntas porque las otras están en el video anterior, así que cuando haya más me escriben porque a veces son tantas que o me las dejan en audio. Por favor, en audio no me las dejen porque a veces en Instagram no me funciona el audio o yo tengo que buscar todos los audios. Todo lo que sean preguntas, por favor, escritas. Y dentro de lo posible, no dentro de los mismos comentarios porque se me hace un lío. Me las dejan en Instagram o me las dejan en comunidad. Por favor. En lo posible, si es por Instagram, mejor, porque yo lo tengo más visible ahí. Bueno, un besito. Hasta luego.